Hace 2 semanas el Señor me permitió compartir una enseñanza que titulamos El proceso para alcanzar la promesa, ¿cierto? Entonces Dios me permitió hablar del testimonio de cómo el Señor consiguió el terreno para construir el colegio. Pero hay una pequeña parte que me faltó compartir y entonces es la continuación hoy de lo que hablamos hace 2 semanas. Y es una pregunta que me hice cuando terminamos ya todo lo del colegio y lo que el Señor nos había propuesto en el corazón. Me hice una pregunta. ¿Por qué el camino largo? Y los que estuvieron ese día, si usted no vino, pues le invito a que vea la enseñanza en YouTube, pero los que vinieron ese día saben que empezamos con un anhelo en el corazón. ¿Cuál era el deseo de nuestro corazón? Que Dios nos diera un terreno en esta zona, pero que cuando hicimos las primeras indagaciones nos dimos cuenta de que era algo que en ese momento era muy difícil para nosotros. Y entonces dimos una vuelta, ¿sí se acuerdan del testimonio? Bueno, ¿y cómo terminamos aquí? Bueno, al final de todo eso yo le pregunté a Dios, ¿por qué el camino largo? Si al final íbamos a terminar aquí, ¿por qué no empezamos por acá? Y me di cuenta de que esa ha sido una constante, una pregunta recurrente cada vez que Dios hace algo muy especial en nuestra vida. En el tema de nuestros hijos, por ejemplo, hoy voy a hablar un poquito de ese testimonio también. Yo me casé. Y lógicamente hablamos con Ana Milena y dijimos, vamos a darnos un tiempito para disfrutar el matrimonio, pero después pensábamos que de manera normal, como la gran mayoría de las parejas, íbamos a tener hijos. ¿Sí? Eso era lo que yo pensaba, pero no fue así. Y cuando nacieron Juan y Sofía, también me hice la misma pregunta, ¿por qué el camino largo? ¿Por qué un camino lleno de tratamientos, de operaciones, de visitas médicas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué el camino largo? Y así se titula esta enseñanza hoy. Porque tal vez usted esté pasando un proceso y se está preguntando, ¿por qué el camino largo? Y si no ha pasado el proceso, le aseguro que lo va a pasar. Entonces, ¿cuántos están pasando el proceso largo ya que usted dice, voy caminando ahí, esto está como largo? ¿Sí? Y los que no levantaron la mano, profetizo, lo va a pasar. Porque eso le pasa a todo el mundo. Porque Dios tiene para nosotros el mejor camino y el mejor camino es el camino largo. Esa pregunta que yo me hice, creo que también se la hizo el pueblo de Israel cuando ellos salían de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y para que usted me entienda un poco mejor o para que todos entendamos mejor, quiero pedirle que mire el mapa que van a poner aquí en la pantalla, en producción. Los que están conectados, estoy seguro que lo están viendo. ¿Los que están aquí lo alcanzan a ver? Ok, entonces, dice la palabra que por fin Faraón dejó salir al pueblo de Israel y que Dios no los guió por el camino corto, sino que Dios los llevó por el camino largo. Entonces, mire el camino corto. Por favor, enfóquese donde dice camino de los filisteos. ¿Sí se da cuenta de esa curvita? Era un camino que iba bordeando todo el mar Mediterráneo, era el camino de los comerciantes, el camino de los mercaderes, era el camino seguro, era un camino muy transitado, que lógicamente desde cualquier perspectiva humana uno pensaría que ese es el mejor camino. Pero Dios no decidió llevarlos por ese camino. Entonces le pido que ahora mire la ruta que está marcada con rojo. ¿Sí la alcanzan a observar? Ese camino es mucho más largo y era un camino más difícil. ¿Por qué? Porque era un camino que tenía que atravesar diferentes desiertos, con todas las dificultades que un desierto puede traer, ¿verdad? Las altas temperaturas de día, las bajas temperaturas de noche, los animales, toda clase de situaciones, aún ladrones, todo tipo de personas que podían estar en ese lugar, que podían hacer la ruta más larga, más compleja, más difícil. Pero Dios decidió ir en contra de la racionalidad, en contra de la lógica humana. Y en nuestro caso pasa lo mismo, porque cuando uno empieza un camino hacia la conquista de alguna promesa o de un deseo del corazón, uno anhelaría que fuera el camino corto. Como yo con mis hijos, yo pensé que todo se iba a dar de manera natural, pero no fue así. O en el tema del colegio, pensé que todo iba a ser más fácil, pero en realidad no lo fue así.
La Biblia nos lo advierte claramente en Isaías 55, 8 al 9, que los pensamientos de Dios son distintos. Por eso el profeta dijo, porque mis pensamientos, hablando de parte del Señor, dijo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, ¿qué deseo yo en esta mañana? Que a través de esta enseñanza, cuando usted esté pasando el camino largo, cuando usted esté transitando esa búsqueda de la promesa o del deseo del corazón de Dios y no lleguen las cosas en el tiempo que usted espera, no se desanime. Si hoy está desanimado, yo quiero levantar sus brazos y decirle, adelante, vamos, sí se puede. Si Dios ya lo hizo con nosotros, estoy seguro que también lo va a hacer con cada uno de ustedes. Entonces, mi deseo es ese. Y dos, si usted no está aún atravesando el camino, sino que se está preparando para recorrer la promesa, pues que se prepare y no se desespere más adelante porque el camino puede ser largo. Entonces vamos a hablar hoy de los motivos del Señor, nuestro Dios, para llevar a Israel por el camino más largo y no por el camino más corto. Acompáñeme a Éxodo capítulo número 13, versículo 17-18. Dice la palabra de Dios que cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Entonces, primera razón del por qué el camino largo. ¿Por qué el camino largo? Número 1, para que nosotros no renunciemos y nos retiremos de lo que Dios ha planeado. Entonces, en primer lugar, Dios los llevó por el camino más largo porque Dios no quería que ellos renunciaran a lo que Dios había planeado. Ahora veamos qué era lo que Dios había planeado. Éxodo 2, 23 al 25. Dice que aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. ¿Quién era ese rey? El que conocía a José. Cuando vino la hambruna a la tierra durante el sueño del faraón, ¿se acuerda? Los 7 años de hambre, los 7 años de escasez, 7 años de abundancia primero y luego 7 años de escasez. José vino, la familia, se establecieron 70 israelitas y fue pasando el tiempo e Israel se hizo grande. Ese rey que conocía a José y lo que José había hecho desapareció. Y entonces el pueblo de Israel entró bajo un yugo de esclavitud y empezaron a oprimirlos. Entonces la Biblia dice que los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Entonces pregunta, ¿qué era lo que querían los israelitas? ¿Qué había en el corazón de ellos? Silencio total en la sala. Querían ser libres. ¿Libres para qué? ¿Para hacer lo que ellos quisieran? No. Bueno, yo le voy a ayudar entonces. Querían ser libres para poder ir a disfrutar, a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Aquí es donde está énfasis. Quiero hacer énfasis de esto. Dice, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cuál era el pacto que Dios había hecho con Abraham? Le dijo, todo eso que tú ves, te lo voy a dar a ti y a tus descendientes. Entonces Dios puso en el corazón de ellos, en el tiempo apropiado, una necesidad, un deseo. Lo mismo va a hacer Dios en nuestra vida, o lo mismo hace Dios, nos mueve. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Entonces hay cosas que Dios va a despertar en ti, o va a iniciar en ti, o te va a impulsar, va a empezar algo por allá adentro. Como empezó en nosotros un día una necesidad de tener un lugar donde pudiéramos construir un espacio para tener el colegio.
¿Quién puso eso en nuestro corazón? Dios, porque era algo que hace parte o que hacía parte del plan de Dios. ¿Quién nos movió a tener familia? Dios, porque Él lo puso. Él dijo, yo quiero que ustedes tengan. Y en nosotros nació esa necesidad, ese deseo. Lo mismo pasa con los israelitas. Porque habían pasado 430 años desde que habían llegado, se habían establecido y había pasado mucho tiempo en el que habían sido esclavos. Pero en un momento de toda su historia, Dios despertó un clamor, una necesidad. Y ellos oraron y le dijeron, Dios, sácanos de la esclavitud y llévanos a la tierra que tú le prometiste a nuestro antepasado Abraham, a Isaac su hijo y a Jacob su nieto. Y Dios dijo, ok, vamos a empezar. Porque estamos centrados en el punto número 1, es para que tú no renuncies y no abandones el plan de Dios. Ya lo vamos a entender en un momento, ¿qué significa eso? Entonces Dios dijo, voy a llevarlos a la tierra prometida, porque eso es parte de lo que yo le prometí. Es algo con lo que yo me comprometí con sangre con Abraham. En Génesis 15 nos damos cuenta que Dios hizo un pacto de sangre con Abraham y con sus generaciones. Pero Dios, que conoce todo y que ha dado nuestro futuro, sabía que los israelitas no podían ir por el camino corto que tomaba unas semanas. Dios sabía que ellos tenían que ir por un camino distinto. ¿Cuál es la razón? Que si ellos iban por el camino de los filisteos, se iban a encontrar con un ejército que estaba bien preparado, que sabía pelear y que tenían las herramientas para hacerlo. Los israelitas no tenían nada. Su mentalidad no era una mentalidad de conquistadores, su mentalidad era una mentalidad de esclavos. O sea que a la primera batalla o el primer viso de una batalla, ¿qué hubiera pasado con los israelitas? Hubieran salido corriendo, como dice la palabra de Dios, cambiaban de parecer de lo que querían, de lo que Dios había puesto en su corazón y regresarían a Egipto. Ahora, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo nos centra Dios en su plan, en su propósito que despertó en nuestro corazón para que no retrocedamos, para que no renunciemos? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Uno, con el testimonio del colegio. Todo nació de una petición del corazón, ¿verdad? Dios puso algo aquí, era una necesidad y le pedimos al Señor que nos dijera qué hacer. Y los que vinieron ese domingo recuerdan cuál fue la palabra que Dios nos dio en Jeremías capítulo número. Esta no vino nadie ese día. Este es otro grupo. Jeremías capítulo número 32. Listo, ahí Dios nos dio una palabra y dijo, se comprarán tierras en este tiempo. Y entendimos que teníamos que movernos a eso. Pero hoy le voy a confesar algo. Son cosas que pasan en el secreto, pero que son necesarias en cierto momento divulgarlas. Porque la pregunta es, ¿por qué el camino largo? Si vamos a terminar teniendo un colegio aquí, ¿por qué Dios no fue de una y me dijo, vaya y negocie con el dueño de esa tierra? Pues porque Dios sabía cómo era el corazón mío. No el corazón de mi esposa. Mi esposa tiene fe aquí, allá y más allá. Pero Dios sabía cómo era mi corazón, ¿verdad? La Biblia dice que engañoso es el corazón, perverso y malo. Jeremías 17:9 dice, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor. Y constantemente vemos que Dios está hablando de que Él conoce el corazón. Entonces, Dios que conoce el corazón sabía que mi fe no estaba lista para un desafío como ese. Mi fe no estaba lista. Si yo hubiera ido a hablar con ese señor y Dios me hubiera dicho, negocie con él, cuando ese señor me hubiera pedido lo que me pidió, yo hubiera salido ¿qué? Corriendo. Yo hubiera salido literalmente. En mi mente, en mis matemáticas, en mi raciocinio, no cabía ese número. Porque mi fe no había alcanzado la dimensión para lograr esa fe. Cada milagro en nuestra vida necesita una dimensión de fe. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, todos aquí tenemos medida de fe. Así que usted puede mirar al de al lado y dígale, te felicito por tu medida de fe. Muy bien, pero esa medida de fe tiene que crecer para poder alcanzar el milagro. Y Dios dijo, no, la fe de este no alcanza. La fe de ella sobra, porque ella tiene una fe grande. Entonces Dios dijo, no,
Este es el que le va a tocar ir a hablar con el hombre. Cuando este señor le diga lo que le va a decir, va a salir corriendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me dijo, vamos a preparar su fe. Y ahí empezamos a entender que cuando Dios nos mete en algo que Él quiere, no hay vuelta atrás. Cuando yo quise darme cuenta, ya no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, vamos a revisarle la medida de fe. Y me dijo, Él tiene la fe para negociar algo más pequeño. Vamos a entrenarlo en negociación, técnicas de negociación con el Señor. Vamos a enseñarle cómo presentar un proyecto más pequeño a un banco para que el banco le dé una plata. Y así fue. Entonces Dios me llevó a una tierra que era mucho más barata. Dios me llevó a negociar con una persona mucho más fácil. Ese señor era buena gente. Era fácil hablar con él. No lo intimidaba a uno porque no era un gran negociador. Era una persona como yo, igualito. Bonachón, buena gente, confiado. ¿Se acuerdan que yo le dije, Señor, si esto es tuyo, que este Señor me entregue la tierra? Bueno, esa era la dimensión del corazón de él. Pero en cada logro, cuando Dios nos responde y nos dice, bueno, compren la tierra porque el Señor se las va a dar sin haberla pagado. Cada logro fortaleció mi fe. Cuando fuimos al banco y le presenté el proyecto y el banco me dijo, ok, sí, les vamos a prestar a una iglesia, no es fácil que le presten. Y ellos dijeron, sí, mi fe ¿qué? Se fortaleció. Pero cuando fueron pasando cada una de estas situaciones, ya yo me di cuenta de que no había vuelta atrás. Dios quería algo y Dios se había propuesto algo y lo iba a hacer. Entonces hay momentos en la vida en donde Dios lo va a empujar, lo va a impulsar y cuando usted quiera mirar atrás, ya no va a poder volver atrás. Le hago una pregunta. Ustedes que han leído la Biblia, ¿cuántas veces Israel quiso devolverse a Egipto? Muchas veces. Pero la pregunta es, ¿lo hizo? No pudo. Ya no había forma de volver atrás. Y así va a ser Dios en tu vida. Va a llegar un momento en donde tú ¿qué? ¿Quieres comprar una casa? Dios te lo pone, ¿cierto? Y sí, yo quiero la casa. Y te meten en unas cosas, ya estás comprometido, firmaste la compraventa. ¿Quién se va a echar para atrás? ¿Sí o no? Cuando es parte del propósito de Dios. Ahora, en el tema de mis hijos, para que usted vea cómo Dios nos va enrutando, porque Dios sí quería darme hijos o darnos hijos con mi esposa. Yo le conté en alguna ocasión, le dije que Dios me había dado hace como 18 años una palabra donde me dijo, te daré un hijo varón. Cuando mi esposa quedó en embarazo, yo sabía que era un hombre, era un niño, porque Dios ya me lo había dicho. O sea, yo sabía que Dios me quería dar una familia. Pero habían pasado los años y nosotros no habíamos podido quedar embarazados. Y una persona que se había congregado aquí, se había ido a vivir a Bogotá, regresó de vacaciones, se encontró con mi esposa y le dijo, estando en una cita médica, el Espíritu Santo me dijo que trajera esta tarjeta que es para ustedes. Yo se la dejo y ustedes oren. Pregúntenle a Dios. Y le preguntamos al Señor, porque el anhelo nuestro fue siempre, y la oración fue, tú lo puedes hacer, pero a nuestra manera, ¿no? Dios, yo quiero que tú nos des hijos, pero a nuestra manera, eso sí, natural. Que no haya ayuda de nadie, que se note la gloria de Dios sobre nosotros. Y finalmente el Espíritu Santo nos convenció. Fuimos a Bogotá, fuimos a donde el doctor, nos atendió el doctor. Nos dijo lo primero que teníamos que hacer. Él nos dijo, bueno, aquí usted tiene que hacerse este tratamiento y usted tiene que hacerse este otro. Los dos, un tratamiento. Ahora voy a hacer una pregunta, yo sé que hay más de uno que es como yo. Entonces yo le hice la pregunta al doctor, doctor, ¿y después de esto qué? Y me dijo, tranquilo. Primero pensemos estos 6 meses, después miramos. Pero como yo soy curioso, a mí me gusta Google, fui a buscar en Google. ¿Cuántos buscan en Google? A ver, levanten la mano, a ver. Reprendo ese espíritu. Les gusta buscar Google, no más. Eso se llama tormento, es un espíritu de tormento. Porque el doctor me dice, esperemos a ver, conforme acomoden los resultados en 6 meses hablamos. Y yo, ¿qué pasa si esto no? ¿Qué pasa si esto no? Atormentado. Pero después de haber vivido la experiencia de 3 hijos,
de la misma manera con tratamientos, ayudas. Si ese doctor no hubiera tenido la sabiduría, la experiencia y la calidez con que nos trató, yo no hubiera hecho nada. Y hoy no podría decirle que mis hijos son un milagro de Dios. Entonces, Dios te va a llevar en un paso a paso que cuando tú quieras reaccionar ya no tienes vuelta atrás. Nosotros empezamos, tratamiento, y luego después del tratamiento, ahora hay que hacer eso. Y ya no hay vuelta atrás. El Señor nos dijo, ya no hay vuelta atrás, vamos para adelante. Los que retroceden no agradan mi alma, no agradan mi corazón. Vamos, persevera, porque el que persevera es el que alcanza el galardón. Y Dios nos fue llevando casi que contra la corriente, nosotros no. Pero Dios dijo, esta es mi manera, este es mi método, esto es mi forma. Entonces, número 1, Dios te va a llevar por el camino largo para que tú puedas emprender lo que Él sueña en su corazón. No es tu plan, no es tu sueño. Lo de Dios prospera, ¿cierto? Ahí en Hechos capítulo 5, Gamaliel dijo, oiga, si eso es de Dios va a prosperar, lo de Dios siempre va a prosperar. Una familia nos dijo, pastor, tenemos que hacer algo, pero ¿será que lo hacemos? No era convencional, no está en la Biblia. La Biblia no decía algo específico. Yo le dije, lo único que me vino fue ese pasaje de Hechos 5. Yo le dije, si es de Dios, prospere, pero usted hágale. Porque el día de mañana, si no lo hace, le va a quedar en su conciencia el cargo de no haberlo intentado. Es mejor intentarlo que no se dé a no intentarlo. Es mejor. Le va a dar a uno tranquilidad. Entonces, en primer lugar, Dios lo hace para eso. Para que usted se embarque en la ruta hacia la tierra prometida. Para que usted pueda crecer en confianza en el Señor. Y aquí viene el segundo punto. Del por qué el camino largo. Ese camino largo es para que nosotros nos demos cuenta de que Egipto no es un refugio bueno, es un refugio falso. Les hice una pregunta. ¿Cuántas veces los israelitas quisieron volver a Egipto? La respuesta es muchas. ¿Cuántas veces los israelitas se quejaron contra Dios y contra Moisés porque los había sacado de Egipto y los llevaba por el camino del desierto? Hasta quisieron matar al pobre Moisés, lo iban a apedrear por lo que lo culpaban, ¿cierto? Decían, usted nos trajo aquí a morir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá tendríamos tumbas. Lo que vivieron ellos y la experiencia personal me permite decir que volver a Egipto es la tendencia natural del corazón humano cuando hay problemas. Ninguna tierra prometida, ninguna conquista de una promesa deja de tener problemas. Todos tienen problemas. Pero en medio del problema que se te va a presentar, ¿a quién vas a buscar? Los israelitas 3 días caminando, primer problema, no hay agua. ¿Cuál fue su reacción? Devolvámonos, nombremos un líder, alguien que tenga la cabeza clara porque Moisés se enloqueció, este tipo nos lleva al desierto a morir. Nómbrenos a alguien que nos lleve de regreso. Esa es la tendencia humana. Le pasó a Israel y le pasó a sus antepasados. Le pasó a Abraham, le pasó a Isaac. Génesis 26:2. Había hambre en la tierra y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Para dónde se fue? Como el papá, tercos. ¿Cómo somos nosotros? Tercos. Isaías 31:1 dice, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra, en sus conductores y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. En el camino largo, Dios quiere quebrar nuestra dependencia, nuestra confianza con el sistema del mundo que es Egipto. Le voy a contar algo del testimonio del lote, ¿verdad? Negociamos y el Señor dice, sí, firmamos la promesa de compraventa, gloria a Dios. Y como era un proceso que tenía que intervenir el banco dijo, vamos a hacer un estudio del título. Y oh, sorpresa, sale que el lote, como estaba segregado, cuando los iban a unir, cuando ponían las coordenadas,
No quedaba como un lote integrado, sino como un murciélago. Y la señora me decía, mire, se equivocaron. Resulta que cuando dividieron todos estos lotes, el topógrafo se equivocó. Yo bendije mucho al topógrafo. El tipo puso, el occidente lo llamó norte y así se fue corriendo. Claro, cuando usted iba a unir las dos figuras, daba un murciélago. ¿Y entonces qué tocaba hacer? No, había que hacer un englobe porque era un solo lote. Entonces ahora tocaba hacer una corrección en la escritura previa, imagínense. Pero había otro problema que el banco dijo, si no lo hacen en menos de 3 meses, tiene que volver a presentar toda la documentación y vuelve a ver si está sujeto a revisión si le prestamos una plata. Usted ya se puede imaginar, ya yo tenía una promesa que ya le había dado plata a quién. Inmediatamente usted empieza a ¿qué? Entonces la gente se le acerca a uno, no, yo conozco a fulanito en instrumentos públicos, yo conozco a sutanito en la notaría tal, yo conozco a no sé quién. Y el Señor me dijo, eso fracasa. No busque la respuesta ¿en dónde? En Egipto. Entonces, ¿qué me tocó? Me dijo el Señor, usted hágalo. Entonces me tocó buscar un topógrafo, correr aquí, correr allá, correr allá. Se logró, faltaba, mira, 24 horas para que el banco, mire, cerraron la puerta así de instrumentos públicos, un miércoles santo así, la cerraron ya. Literal. ¿Quién fue el último a entrar un miércoles santo? El Señor hizo que un notario que conocía la otra parte abriera una notaría un sábado para poder nosotros hacer eso. ¿Quién lo hizo? Y no es porque yo tenga la palanca, ese señor no me conocía. ¿Quién me empujó literalmente? Porque yo no alcanzaba, pero sentí el empujón del Espíritu. Casi quedo yo ahí. ¿Quién lo hizo en el último segundo? Porque ya me habían dicho, si eso no entra hoy, vea. ¿Quién logró eso? Dios. ¿Para qué? Para que nuestra confianza nunca esté en Egipto. Nuestra confianza debe estar siempre ¿en quién? En Dios. Entonces, ¿vas a tener problemas? Sí, pero ¿a quién vas a buscar? Y Dios te va a decir después a quién, y 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 con quién habla con este, te voy a dar la gracia. Así hizo con nosotros. Esa es la segunda razón. La tercera razón, para que nosotros entendamos para qué son los desiertos. Resulta que el camino hacia la tierra prometida, el camino que había escogido el Señor era un camino de desiertos. 5 desiertos. Desierto de Shur, desierto de Sin, desierto del Sinaí, desierto de Parán y desierto de Sin. Desiertos en nuestra vida espiritual significan momentos de transición, momentos de preparación. La Biblia dice en Oseas capítulo número 2, versículo 14, que el Señor nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Entonces no le tenga miedo al desierto, no le tenga miedo al problema, no le tenga miedo a la dificultad. Muchos problemas tuvimos en el colegio, con los niños, muchos. Ahora le voy a contar otro más adelante. Pero debemos entender que el desierto es un lugar de preparación. En el desierto es que Dios logra transformar nuestra manera de pensar. Hay áreas en nuestra vida en donde todavía seguimos siendo ¿qué? Esclavos, mentalidad de escasez. Esa fue una de las cosas que Dios quebró. Porque Él me dijo, ¿por qué lo estás pensando en tu fuerza? ¿Verdad? Yo fui a donde el primer Señor, claro, más barato, todo como que se ajustaba más a mi lógica. Pero cuando Dios me expuso a lo grande, Él me dijo, no lo veas con la mentalidad del ingeniero. Míralo con la mentalidad del hombre del reino. Y en la mentalidad del reino, para Dios, las matemáticas funcionan de manera inversa a las nuestras. Yo digo 2 más 2, 4, pero Dios dice 2 más 2, 500, 1000, porque Él multiplica al 100 por 1, al 1000 por 1.
¿No dice Lucas 6:38 que cuando yo dé, Él me va a dar medida apretada y rebosante? Tuve la fe para firmar un documento que me comprometía a pagar una suma importante. Tuve fe, tenía ese dinero. Lo firmamos en abril. Y ese me dijo, tranquilo, yo te respaldo. En 6 meses. Una cifra que yo nunca la había visto. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero Dios lo hizo. A Dios no le toma. Lo que yo dije, uy, Señor, esta plata yo creo que como en unos, y hacía mis flujos de caja, ¿no? Yo creo que como unos 5 o 6 años. Y eso sí nos va bien, 6 meses. Pero es porque Dios estaba en el asunto. Porque el desierto, las dificultades, el problema en medio de tu camino deben ayudarnos a ser comprensibles de que la presencia de Dios es una realidad en nuestra vida. ¿Cómo se manifestaba Dios en el camino en el desierto hacia la tierra prometida? De día era una nube y de noche era una columna de fuego. ¿Qué significa? Que era visible para ellos. El desierto es un buen momento para que nosotros podamos sentir a Dios de manera visible en nuestra vida. Lo vamos a ver, lo vamos a sentir, lo vamos a percibir. Va a ser evidente de que Dios está con nosotros. Es la mejor manera de conocerlo en la mayor manifestación que Él puede tener para nuestra vida. Yo lo he visto en mis desiertos. Yo lo he visto en cada uno de los obstáculos que trae el desierto. Yo lo he visto. Y puedo testificar hoy que verdaderamente cuando la Biblia dice que Dios es proveedor es porque es proveedor. Él es Jireh, Él es Jireh. Y lo he visto como el sanador, claro. Él es Jehová Rafa, el sanador. Él es un sanador, Él nos sanó a nosotros. Ahora, no como yo quería. Y de pronto no lo hizo en el tiempo en que yo esperaba, pero sí nos sanó. Y ahí hay una evidencia real, visible, de que Él es pastor, de que Él es defensor, de que Él es justicia. Cada una de esas manifestaciones de Dios se han vuelto una realidad en mi vida producto del desierto. En el desierto es donde tú y yo aprendemos de que no hay otro recurso más valioso que la ayuda de Dios. Isaías 43:19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y hoy el Señor te está diciendo eso. ¿No te das cuenta que estoy abriendo qué? Camino. ¿En dónde? En tu desierto. Estás pasando por ese camino largo. Cree que hoy el Señor está abriendo un camino en el desierto. Y eso es lo que yo le decía, Señor, abre un camino en el desierto. ¿Cómo hacemos para enderezar ese plano? ¿A quién llamo, Señor? ¿Quién sabe de georreferenciación? Yo ni siquiera sabía que ya tenían que ser georreferenciados. Y luego hacen el plano georreferenciado. Señor, abre camino en el desierto. ¿A quién busco en el IGAC? Porque el que ha ido al IGAC sabe cómo es el IGAC. Señor, necesito presentar un plano. No hay sistema. Señor, necesito presentar un plano. La persona que hace ese trámite está en proceso de contratación. Venga en una semana. Y el banco, tic-tuc, 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 cuenta regresiva. Señor, ¿yo qué hago? Ábreme un camino en el desierto. Y un día voy saliendo y me encontré con una persona que venía a la iglesia y me dice, hola, pastor, ¿y usted qué hace aquí? Y yo, no, mira, tengo esto. Ah, no se preocupe, yo soy la persona encargada de eso. ¿Quién abre camino en el desierto? ¿Quién va a abrir camino en tu desierto? ¿Quién te va a poner la persona correcta, a la hora correcta, en el lugar correcto? ¿Quién te la va a poner? No es Faraón, es Dios. Pero para que la fe del hombre no esté cimentada en la sabiduría humana, sino que esté cimentada en el poder de Dios. Para que yo hoy pudiera predicarte con la autoridad y decirte, créele. Ay, pero es que yo no sé. Mire, en el momento, en el segundo que usted necesita, va a aparecer alguien en su camino. Usted lo ve árido, usted lo ve baldío, vacío, pero Dios va a abrir ¿qué?
un camino en el desierto. Levante su mano y declárelo: Dios va a abrir un camino en mi desierto, va a abrir un camino, lo va a abrir. Él lo va a abrir. Y en cuarto y último lugar, ¿por qué el camino largo? Porque en el camino largo vas a encontrar retos, obstáculos, desafíos que retarán tu fe y que Dios va a usar para que tu fe crezca al siguiente nivel en el que necesitas tener tu fe para alcanzar la gran promesa de Dios. Porque la promesa que hoy tienes es pequeña, pero la que Dios te va a dar mañana es más grande. Dios les dijo: les vamos a dar libertad, les voy a dar libertad, y ellos fueron libres. Pero Dios les dijo: los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿vas a encontrar retos? Sí. ¿Los israelitas encontraron o tuvieron retos? Sí. Ellos tuvieron que enfrentar la falta de agua. Se encontraron con un lugar y el agua era amarga, pero vieron a Dios hacer un milagro. Y a través de un palito que echaron en el agua se volvió dulce. Más adelante, están con sed nuevamente. Moisés está desesperado, la gente le está clamando: otra vez nos trajiste a morir. Y el Señor le dijo: no, hoy voy a hacer otro milagro. Pasa delante de ellos, Moisés. Trae contigo unos ancianos y luego golpea la peña, golpea la roca, y de la roca fluirá agua suficiente para todos. Eso fue un milagro. Tuvieron que enfrentar el desafío del hambre. Ay, que vamos a comer, nos estamos muriendo de hambre. Y Dios dijo: tranquilos, voy a enviar maná. ¿Comieron maná? 40 años comieron maná. Dios les dijo un día: va a venir pan del cielo. Tomarán todos los días, y les dijo cuánto tenían que tomar por persona, lo calcularon, pero el sexto día solo tomarán el doble para el día de descanso. Ahora, ¿qué hicieron algunos a los que todavía les faltaba fe? Guardaron más de la cuenta. ¿Y qué le pasó a esa porción? Se pudrió. Hay que ser obediente a lo que Dios nos está diciendo. Pero no le faltó pan. ¿Qué dice la Biblia frente al tema del vestido, del calzado de esa gente? No se desgastó nunca. 40 años con los mismos zapatos. Mírenle al lado cuántos años lleva ahí, hombre. ¿Ah? Hay gente que dice 42. Pero te ha faltado el milagro, están bien desgastados. A ellos no. Tuvieron que enfrentar batallas, sí, contra los amalecitas. Éxodo capítulo número 17. Pero ¿quién les dio la victoria? Dios. ¿Quién tenía que tener las manos en lo alto? Moisés. Y gracias a ese acto, Dios les dio la batalla contra los amalecitas. El camino largo va a tener dificultades. Nuestro camino largo de los hijos tuvo dificultades. Oh, imagínense. Mi esposa se hace un procedimiento médico y le dice el doctor: en 4 días, en 5 días, tiene que volver para hacer la segunda parte del procedimiento. Y en el intercurso de los dos le dio una infección urinaria. Y llamamos al doctor y dijo: no, hay que suspenderlo. Y yo dije: ¿suspenderlo? Si Dios me dijo en Ageo 2:5, manos a la obra, ¿cómo así que suspender? No, doctor, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces antibiótico y bueno, después revisaremos. ¿Fueron días de qué? De batalla. Pero el día previo al procedimiento el doctor dijo: bueno, no, ya la veo mejor, listo, hagámoslo. Pero no garantizo lo que viene después. Y usted: doctor, tranquilo. No, le doy el 1% de probabilidad que esto funcione. ¿Cuánto, doctor? 1. Ah, bueno. Usted haga lo que tiene que hacer, que nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer. Terminó el procedimiento y nos dijo: sí, 1 no, como 0,5. Tranquilo, doctor. Usted haga lo que usted tiene que hacer, nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer. Y él nos dijo: vamos a darnos 2 meses. Y empezamos nosotros a orar y a declarar vida donde no la había. Vida. Tú dijiste, Señor. Tú lo hablaste, tú lo profetizaste, tu palabra es profecía.
Tú te adelantaste en los tiempos. Y 2 meses, en un domingo así, después de salir, me llamó el doctor, me dijo, mire, ya no hay uno, hay mucha probabilidad. Mucha probabilidad. ¿Quién sopló vida? ¿Quién peleó la batalla? No soy yo, la Biblia dice que Él es el poderoso. Él es el alto y sublime. Él es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y Él va a pelear por ti como ha peleado por mí. Dios, a través de cada obstáculo, prepara la fe. Pero ojo, que hay 2 caminos y la Biblia nos lo deja ver. Él quería que toda una nación entrara a la tierra prometida. ¿Verdad? En Números capítulo 13, versículo número 1 al 2 dice, entonces el Señor le habló a Moisés diciendo, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Envíen un hombre de cada tribu de sus padres, cada uno de ellos debe ser dirigente entre ellos, ¿verdad? Dios que dijo, vayan y posean la tierra que yo ya les di. ¿Qué esperaba Dios? Que ellos fueran a ver lo que había en ese lugar, no para que se intimidaran, sino para que se prepararan al siguiente nivel del cumplimiento de la promesa. Entonces la Biblia dice que ellos fueron, los 12 espías, revisaron la tierra, trajeron el fruto como lo había pedido Moisés, pero 10 se pararon delante de toda la nación y dijeron, la tierra o el territorio a donde hemos ido es una tierra muy buena. Es la tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí hay una evidencia clara de cómo es el fruto de ese lugar. Y hasta ahí la gente cómo estaba. Pero queremos decirles que esa tierra es una tierra que tiene gigantes y sus ciudades son fortificadas. Y nosotros parecemos langostas al lado de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que ese pueblo empezó a gemir y ese pueblo empezó a llorar y ese pueblo empezó a decir, ¿por qué otra vez? ¿Por qué el camino largo? ¿Por qué? Pero la Biblia nos dice en Números 14, 16 al 9, que habían 2 hombres que sí habían preparado su corazón para ese momento. 2 hombres que sí se habían dejado moldear en el desierto por Dios. 2 hombres que habían visto el milagro del agua. 2 hombres que habían visto el milagro de la peña. 2 hombres que habían visto cómo Dios había derrotado a los amalecitas. 2 hombres que habían visto el maná caer del cielo. 2 hombres que habían visto cómo Dios había traído, cuando el pueblo fue necio y pidió carne, habían visto cómo Dios había traído codornices. Habían visto que su ropa no se había desgastado. Ellos estaban preparados, habían preparado su corazón para la conquista de la tierra prometida. Y entonces dice la Biblia que estos 2 hombres que habían explorado la tierra, que eran Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y le dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman el pueblo de esa tierra. No teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, y otra versión dice son pan comido, porque hemos visto hacer a Dios milagros. Y eso fue lo que el Espíritu de Dios me habló cuando me dijo, ve, habla con ese hombre. Con la fuerza de mi espíritu, porque con la fuerza de mi cabeza hubiera salido otra vez corriendo. Pero yo le dije, eso es pan comido, Dios. No porque yo sea un gran negociante. Le aseguro que yo puedo ir a negociar algo y lo pierdo. Pero ese día el Espíritu de Dios estaba en mí. Y me dijo, ve, yo estoy contigo. Así como estuve con los hombres de antaño, también estoy contigo. Cree, confía, porque al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y la palabra que me dio ese día es, no es con la fuerza del hombre, no son los caballos, no son los jinetes, no son los ejércitos, es con el poder del Espíritu Santo. Y yo le dije, Señor, voy en tu nombre. Como David. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Yo vengo contra ti. Tú vienes contra mí con espadas y jabalinas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios, del Señor Todopoderoso. ¿Y quién hizo la obra?
El Señor. ¿Y quién llevó? ¿Quiénes pudieron entrar a la tierra prometida? Josué y Caleb. Hombres que se habían dispuesto a aprender en el camino largo y que habían dejado que su fe fuera moldeada por el Señor. Su fe impactó tanto que ya teniendo 85 años le dicen: Caleb, ¿y usted va a ir a conquistar ahora la zona montañosa? Le dijo: me siento mejor que cuando tenía 40. Ahora tengo más fuerza. Y cada vez que tú conquistes algo más, vas a tener más fuerza. En tu espíritu tú vas a tener fuerza. Por fuera te puedes ir desgastando, pero por dentro nos vamos volviendo ¿qué? Fuertes, fuertes, fuertes para lo que viene. Tienes que hacerte fuerte para lo que viene, porque lo que Dios quiere hacer contigo es grande, grande, grande. La Biblia dice que grandes cosas Dios hará. Es que ya tengo 85. Grandes cosas Dios hará en tu vida y a través de tu vida. Pero tu corazón tiene que aprender bien la lección. Tu corazón tiene que estar preparado. Y Caleb fue y conquistó la región montañosa. ¿Y sabe quién estaba observando todo lo que Caleb hacía? El yerno, Otoniel. Y Otoniel dijo: este hombre tiene fe. Ahora como estoy casado con su hija, ahora yo voy a empezar a activarme fe. Y le dijo: mi amor, vamos a pedirle a tu papá manantiales. Y le dieron manantiales para ellos. Y ¿quién era este hombre? ¿Quién fue Otoniel más adelante? Se convirtió en un gran líder de la nación de Israel. Tus conquistas, tu fe será la base de la fe de la siguiente generación. La fe tuya, tus conquistas ayudarán a las conquistas de tus generaciones. Tus hijos conquistarán cosas más grandes, más grandes, más grandes. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob. El mundo actual está lleno de videos, programas, propagandas que te prometen abreviar el tiempo para alcanzar tu logro. Estaba viendo Facebook, gomitas para bajar la panza. No hagan nada. Estás aburrido de comer dieta, estás aburrido de hacer ejercicio, cómprate esta gomita. Mentira. Siga comiendo como come y verá que si no sigue siendo panzón. Eso me dijo el Espíritu Santo. Te ofrecen dinero fácil, fama fácil, éxito fácil. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para alcanzar una promesa de Dios no hay atajos. Es mejor que hoy tengas presente que los grandes logros que Dios quiere hacer en tu vida implican camino largo. Van a implicar el camino largo. Por eso les decía al principio, muchos levantaron la mano y dijeron: uy, estoy en el camino largo. Y otros, no. La experiencia de lo que he vivido y la experiencia de ser pastor me ha mostrado que todos vamos a ir por el camino largo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nuestra fe se prepare, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea la plataforma de la siguiente generación. Entonces prepárate. Hay una gran promesa para ti. Hay una gran conquista que Dios hoy te está entregando en tu mano. Pero hoy el Señor te dice: prepárate para trabajar duro. Prepárate para ser valiente. Prepárate para ser esforzado. Prepárate para enfrentar inconvenientes. Prepárate para enfrentar desafíos. Prepárate para ser resistente. Prepárate para ser resiliente. Prepárate para ser una persona tenaz. Porque si perseveras, como dice la palabra, tú vas a alcanzar el galardón y tú vas a testificar de las cosas grandes, poderosas, maravillosas que Dios hace a través de los que le creen. Si tú eres uno de ellos, yo te pido que te pongas de pie y levantes tu mano y le digas: Señor, yo voy a ir a conquistar, yo voy a ir a conquistar, Señor, yo voy a ir a conquistar. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos venir a ti, los que estamos cargados, trabajados en este camino largo. Y si usted se siente cansado en esta mañana, si usted ha enfrentado inconvenientes, si usted ha enfrentado esos amalecitas que buscan nuestra debilidad,
Solo le pido que levante sus manos y me permita orar, para que Dios le dé fuerza. Hoy como iglesia queremos ser los Urs y los Aarón, que levantan las manos de aquel que está enfrentando lo cruento de la batalla, que se siente cansado, que lo tiene golpeado a la espera, que lo tiene el enemigo atormentado ahí en la mente diciendo, eso nunca va a llegar. Si has sentido eso, si has pensado eso, déjame levantar tus manos en oración. Y así como un día yo experimenté la paz del Señor, hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú permitas que cada persona en este lugar que está en medio de ese camino largo y que está cansado del desierto, que se siente abatido, yo te pido, Espíritu de Dios, que le des la fuerza para no claudicar, para no desfallecer. Creemos en tu palabra y tu palabra dice que el que espera en ti renovará la fuerza. Y yo te pido fuerza, no para que se acabe el desierto, sino fuerza para seguir adelante. Esa fuerza, Señor, imprímela a nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús. Y en medio de ese problema, o en medio de la dificultad que estás viviendo, oramos en el nombre de Jesús para que tú puedas ver el camino que Dios va a abrir. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por los caminos que estás abriendo a esta hora aquí, de forma sobrenatural. Así como abriste caminos para la conquista de esa tierra, Señor del colegio. Así como en mi vida abriste caminos para la conquista de mi familia. Yo te pido hoy, Señor, que de la misma manera seas abriendo camino aquí, en el nombre de Jesús. Para el que necesite un camino médico, ábrele el camino. Para el que necesite un camino financiero, ábrele el camino. Para el que necesite un milagro en su familia, ábrele el camino ahora. Abre camino, Señor. Y fortalece su espíritu en el nombre de Jesús. Como lo fortaleciste en Josué, en Caleb, fortalece su espíritu, Señor. Fortalécelo, fortalécelo. Fortalécelos, Espíritu de Dios. Que nuestro corazón sea la tierra perfecta para apropiarse de los milagros. Porque yo creo y declaro que van a venir milagros en ese camino. Que el mismo Dios de antaño es el mismo Dios de hoy. Y así como abriste para Israel un camino en el desierto, tú abrirás caminos para nosotros. Gracias, Señor. Y te pido aún que prepares nuestros corazones para ir a la siguiente conquista. Porque hoy el Señor nos dice, te voy a llevar a la siguiente conquista. No tengas miedo, te dice el Señor. Solo sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que imprimas en nuestros corazones el ser esforzados y el ser valientes en el nombre de Jesús. Todo temor que impedía la conquista hoy se va de este lugar. Y desatamos osadía del Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Y si quieres esa osadía que tenía Otoniel, yo te animo a que levantes las manos. Osadía para la conquista. Úngenos, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias. Y una promesa mayor que mis fracasos.